Bienvenidos a Saber en Breve, el podcast donde exploramos las ideas más fascinantes y complejas de manera clara y accesible. Hoy nos adentramos en el capítulo 14, Inferencia y Lenguaje 2, un texto que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje, su complejidad y los desafíos que plantea para la inteligencia artificial. ¿Listos para sumergirnos en este fascinante mundo? ¡Comenzamos! El lenguaje natural es, como bien dice el texto, un animal complejo. Está compuesto por símbolos, letras y puntuación que se combinan para formar palabras. Pero las palabras no son solo sonidos o grafías, son fragmentos de significado. Refieren a objetos, sensaciones, juicios morales, situaciones y conceptos abstractos. Sin embargo, las palabras pueden ser ambiguas. Por ejemplo, la palabra granja puede referirse a un lugar físico, a un negocio o incluso a un hogar familiar. El significado exacto depende del contexto y de la intención del hablante. Aquí entra en juego la pragmática, un concepto clave en lingüística. La pragmática estudia cómo el contexto influye en la interpretación del lenguaje. No solo importa lo que se dice, sino también quién lo dice, con qué propósito y en qué situación. El sarcasmo, la ironía y otros matices de la comunicación dependen de este contexto. Por ejemplo, si alguien dice "qué calor agradable", en medio de una ola de calor, probablemente esté siendo irónico. La pragmática es lo que hace que el lenguaje sea tan rico, y a la vez, tan difícil de interpretar para las máquinas. El texto nos presenta una metáfora poderosa, la comprensión del lenguaje como una pirámide invertida. En la base están los elementos más simples, las letras, las palabras y la sintaxis. A medida que ascendemos, nos encontramos con frases, oraciones, párrafos y, finalmente, textos completos. Cada nivel añade más significado y complejidad. Los sistemas informáticos pueden manejar bien los niveles más bajos, como la ortografía y la gramática, pero se topan con dificultades crecientes cuando intentan comprender el significado profundo de un texto. En la cima de esta pirámide invertida está el discurso, es decir, la capacidad de entender y generar diálogos completos. Aquí es donde entra en juego el famoso test de Turing, que evalúa si una máquina puede mantener una conversación tan fluida que sea indistinguible de la de un humano. Pero, como veremos, este es un desafío enorme para la inteligencia artificial. El texto también introduce los esquemas de Winograd, un tipo de prueba que evalúa la capacidad de una máquina para resolver ambigüedades en el lenguaje. Por ejemplo, en la frase "el saco de patatas estaba debajo del saco de harina, así que tuvieron que moverlo", ¿a qué se refiere lo? ¿Al saco de patatas o al de harina? Para un humano, la respuesta es obvia, pero para una máquina, esto requiere un conocimiento del mundo y una capacidad de inferencia que aún no posee. Y aquí llegamos a un punto crucial, la inferencia. Para comprender el lenguaje, no basta con analizar la sintaxis o las palabras, es necesario hacer inferencias basadas en el conocimiento del mundo. Por ejemplo, si alguien dice "anoche estuve tocando Mozart", inferimos que se refiere a tocar su música, no a Mozart como persona. Estas inferencias son naturales para los humanos, pero extremadamente difíciles de programar en una máquina. El texto también nos habla de Eugene Goostman, un bot conversacional que logró engañar a algunos jueces haciéndoles creer que era un adolescente ucraniano. Goostman violaba las máximas de Grise, principios que rigen las conversaciones efectivas: ser informativo, sincero, relevante y claro. Al no seguir estas máximas, Goostman confundía a los jueces, pero no porque fuera inteligente, sino porque explotaba las expectativas humanas. Esto nos lleva a una reflexión importante: la inteligencia artificial actual es débil. Sistemas como Watson, de IBM, pueden jugar al Jeopardy. Con gran éxito, pero solo porque están diseñados para esa tarea específica. No tienen una comprensión real del lenguaje ni del mundo. Watson, por ejemplo, se basa en emparejar preguntas con títulos de Wikipedia, lo que le da un rendimiento impresionante, pero limitado. Finalmente, el texto nos invita a pensar en la trampa de la inferencia. Los sistemas de IA actuales combinan enfoques deductivos e inductivos, pero carecen de la capacidad de hacer inferencias abductivas, es decir, de generar hipótesis creativas basadas en el contexto. Sin esta capacidad, la inteligencia artificial general sigue siendo un sueño lejano. En resumen, el lenguaje es un viaje hacia el significado, y comprenderlo requiere no solo de reglas y datos, sino de una profunda comprensión del mundo y de las intenciones humanas. La inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero aún está lejos de alcanzar la riqueza y la flexibilidad del lenguaje humano. Y así concluimos este episodio de Saber en Breve. Esperamos que hayas disfrutado este paseo por el fascinante mundo del lenguaje y la inteligencia artificial. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. ¡Hasta la próxima!